Nada, muchas gracias ahí por el tiempo para la entrevista. Básicamente, el aplicativo de este año es, digamos, similar al del año pasado, pero sí tiene algunas modificaciones. Les voy a proyectar. Este año no se publica como tal como un simulacro, vamos, o sea, es el aplicativo real ya el que está hoy en día en en el, eh, en la página del SAT. El año pasado sí publicaron un simulador. Actualmente, pues digo, si eres persona moral, tienes que dar clic aquí en la sección de empresas. Les voy a ir mostrando con las imágenes para ir viéndolo de manera práctica. Tienes que dar clic aquí en la sección de empresas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahí lo vemos. Ok. Entonces das clic en la sección de empresas. Posteriormente tienes que dar clic en la sección de declaraciones. Te va a desplegar este menú. Tienes que dar clic en donde está la opción de anuales y va a desplegar dos bullets. El primer bullet indica: presenta tu declaración anual personas morales, régimen general, ejercicios 2019 y posteriores. El año pasado, dentro de estos bullets, mostraba el simulador. Este año no publican las autoridades fiscales simulador, se van directo al aplicativo de manera formal. Eh, una vez dando clic en este bullet, te desglosa o te despliega más bien esta pantalla. Tienes que con el mouse dar clic en la parte inferior de esa pantalla, dentro del botón que indica iniciar, y te va a pedir ya sea tu RFC y tu contraseña, que es la que se conoce como SIEC, o puedes dar clic en donde indica la e-firma, que es la fiel. Puedes ingresar también a través de la firma electrónica. Una vez que ya ingresaste, eh, debemos dar clic en donde está la opción de presenta la declaración. Del lado izquierdo, en la parte superior, está la opción de presentar declaración o consultas de declaraciones anteriores. Hay que dar clic en presentar la declaración y ahí nos va a desplegar esta pantalla. Pregunta de qué ejercicio vas a presentar la declaración, eh, qué tipo de declaración estás presentando. En este caso es normal, y de manera inmediata te despliega una pregunta referente a si estás obligado a dictaminar tus estados financieros. En caso de que respondas que sí, de alguna manera ya no te despliega estas dos preguntas adicionales, pero básicamente esta pregunta la hace porque si tú contestas que sí estás obligado a presentar tu dictamen para estados financieros, eh, no tienes que llenar los apartados de estados financieros como tal dentro de la declaración anual. Es una declaración un poquito más simplificada. Solamente tendrías que reportar la parte de ingresos, deducciones, y se determina tu cálculo. En caso de que no estés obligado a presentar dictamen, te pregunta si optas por presentar el dictamen. Y de igual manera, si indicas que sí optas por presentar el dictamen, te elimina dentro de tu declaración los apartados de estados financieros y únicamente te deja el apartado de ingresos y deducciones en términos muy generales. Lo hace un tanto más simplificado. Finalmente, si también respondes que no a la pregunta de que optas por dictaminar tus estados financieros, la última pregunta está relacionada con la presentación de eh, lo que se conoce como ISIF, de acuerdo con el artículo 32H del Código Fiscal, ¿no? Que es la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente. Entonces, de igual manera, quizá no estás obligado a presentar un dictamen, quizá no optas por presentar tu dictamen, pero puedes sí estar obligado a presentar la ISIF. Y de igual manera, en caso de que respondas que sí estás obligado a presentar la ISIF, te despliega una declaración anual un tanto más simplificada, solamente en cuanto al cálculo de ingresos, deducciones. No te despliega los estados financieros. Eh, básicamente, bueno, este aplicativo se va actualizando. Por ejemplo, el día de ayer yo ingresé para efectos de esta plática, y en el aplicativo de esta persona moral por la cual yo ingresé, nos refleja esta pantalla que dice: oye, los pagos provisionales y el entero de retenciones, la fecha de corte que tiene en este aplicativo es al 31 de enero. Yo ingresé el día de ayer, 22 de febrero, y esta información de pagos provisionales pues tiene un retraso como de 3 semanas. Entonces,
la información precargada de los ingresos nominales, tenemos que verificar que la declaración y los pagos provisionales a diciembre estén mostrando los ingresos nominales de forma correcta. Si no los están mostrando de forma correcta, es importante que se presenten las declaraciones complementarias de manera inmediata, porque esa información es la que va a alimentar específicamente la partida de ingresos nominales en la declaración anual. Esto es exactamente igual a como sucedía el año pasado, y esto puede llegar a detonar algunos retrasos administrativos porque, como les mencionaba, la página del SAT llega a tener retrasos en la actualización de la información para efectos de la declaración. Por ejemplo, aquí tenemos pues prácticamente 3 semanas sin actualizarse el dato para efectos de la declaración anual. El segundo punto dice precarga de la información de la declaración anual inmediata anterior. Esto fue el 20 de febrero de 2024. Esta es una información precargada por el SAT que en un momento vamos a revisar, y la información de los FDIs de nómina, que esa la tienen actualizada con fecha de corte del 12 de febrero. Esa nada más tiene más o menos 10 días de que no la han actualizado, ¿no? Una vez que pasas ya a la siguiente pantalla, como les mencionaba, lo que nos refleja son estos ingresos nominales. Estos ingresos vienen precargados ya de tu declaración del pago provisional de ISR de diciembre. Este monto no lo puedes modificar en la declaración anual. Lo que sí te solicita, y es una obligación, es que tienes que detallar cómo está la integración de esos ingresos nominales. Una vez que tú le das en detallar, te da, primero está la sección estos de ingresos exentos o no acumulables. Tienes que capturar. En caso de que tenga cero, pues así lo pones, sin ingresos exentos. Posteriormente vienen ingresos no acumulables, pueden ser aumentos de capital o quizá no tienes ingresos no acumulables, seleccionas en esa opción y le pones cero. Y ahora sí viene este desglose para la integración de todos los ingresos nominales del año. Y ahí dependerá de la naturaleza de tus ingresos, la clasificación que debes de incluir. Por ejemplo, puede ser ganancia cambiaria, ingresos por intereses, venta de inventarios, dependiendo de la naturaleza de la empresa que estemos platicando, pero tienes que integrar al 100% de cómo se integran estos ingresos nominales del año. Una vez que ya tienes esa integración, te va a permitir pasar, digamos, a la siguiente página. Te pregunta información para la determinación del ajuste anual por inflación. Este ajuste anual por inflación ya tiene precargado el factor de ajuste. Hay que verificar que esté correcto. Te lo precarga de manera automática. Lo que tú tienes que indicar aquí, y esto sí es de manera manual, el promedio anual de tus créditos, el promedio anual de tus deudas, y te determina de manera automática tu ajuste anual. Este ajuste, a su vez, lo envía este dato para efectos de tu determinación del impuesto. Entonces, una vez que tienes los ingresos nominales de tus pagos provisionales a diciembre y le aumentas, en caso de tener un ajuste anual por inflación acumulable, le incrementas ese monto, vas a tener tu total de ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí hago una pausa. Es importante que los contribuyentes se tomen el tiempo y que no hagan este llenado de manera apresurada, porque como pueden ver, este catálogo del tipo de ingresos es un catálogo muy amplio. Hay que hacer un análisis detallado de cuál es la naturaleza de los ingresos obtenidos por la persona moral para poder informarlo de manera adecuada. Algo similar va a suceder con las deducciones, que vamos a platicar en un momento. Entonces, la sugerencia es que los contribuyentes hagan esto con calma, que se tomen el tiempo necesario para analizar de manera adecuada cuál es la información que van a estar precargando en la página. Una vez que concluyes los ingresos, partimos, digamos, de una base similar, pero ahora para efectos de las deducciones. Vienen partidas de sueldos, salarios y asimilados, vienen partidas de gastos, deducciones relacionadas con la nómina, deducción de inversiones, que es la depreciación, el costo de lo vendido. En caso de haber tenido un ajuste anual por inflación deducible en lugar de acumulable, te lo manda aquí de manera automática.
te pregunta si tienes estímulos fiscales y de igual manera tienes que ir capturando de una por una, te va a ir desglosando menús. Por ejemplo, aquí estamos en los detalles del pago de la nómina. Aquí ya tiene información precargada el SAT, igual que en años previos, derivado de los CFDIs de nómina emitidos por los contribuyentes. Lo que se tiene que identificar es que la clasificación que se está considerando, por ejemplo, en esta dice nómina por sueldos y salarios no deducibles. Tú debes de verificar que este monto te cuadre de acuerdo con el cálculo que tú determines en tu papel de trabajo de Excel. Este monto se determina aplicando el porcentaje de la proporción, ya sea el 53 o el 47%, dependiendo de lo que te haya salido en tu cálculo, de si incrementaste o decrementaste las prestaciones para los trabajadores. Y de manera automática, nuevamente te vuelve a alimentar esta cédula de deducciones. Como pueden ver aquí, muchos de estos datos ya están precargados. Prácticamente el que tú modificas es el de los no deducibles por ingresos exentos a los trabajadores, básicamente. Si se llega a identificar una discrepancia entre la información precargada aquí de sueldos contra lo que tiene la compañía, es importante que se validen y que se haga una verificación de los CFDIs de nómina emitidos por la empresa para ver si, en qué mes es donde tienes la discrepancia. En su caso, cancelar o reemitir esos CFDIs de nómina con el objetivo de que esta información precargada en la declaración anual esté cargada de manera correcta. No se puede modificar aquí, tendríamos que acudir a ya sea modificación de los CFDIs de nómina, verificar el visor de nómina que tiene el SAT en su página y de esa manera permitir que se refleje el monto acumulado de manera correcta en esta declaración anual. Posteriormente, también te pide todo el detalle de gastos, por ejemplo, honorarios pagados a personas físicas, así como pagos realizados a personas que están en el régimen simplificado de confianza, ¿no? El RECICO. Entonces, de este tema de RECICO y de pago de honorarios, las autoridades también ya tienen precargada cierta información y esa información básicamente se alimenta de las declaraciones mensuales que se presentaron del ISR retenido por pago de honorarios o pagos a recicos, y lo único que te permite modificar es la primera columna que vemos en la pantalla, que te indica importe de honorarios pagados a personas físicas o a recicos. Esa es la base del impuesto que retuviste acá. Entonces hay que verificar que esta base que estés reflejando sea correcta. En este caso, de lo que les estoy mostrando en la pantalla, es un ejemplo numérico, simplemente para efectos de esta plática, pero hay que verificar que la base coincida con este impuesto retenido, ¿no? Como pueden ver del lado derecho, pues toda esta información ya está precargada de acuerdo con las declaraciones presentadas previamente por los contribuyentes y lo único que te permite editar es esta columna del lado izquierdo. Posteriormente, además del tema de posterior a los honorarios pagados a personas físicas y recicos, te pide que desgloses cuál es el concepto de tus demás deducciones, por ejemplo, combustibles, si pagaste asistencia técnica, si pagaste rentas, si tuviste devoluciones, descuentos. Entonces, aquí también los contribuyentes deberán de tomarse el tiempo necesario para poder tener esa integración de manera adecuada para efectos de la declaración y poder hacer esta integración de manera correcta, ¿no? Una vez que ya tenemos concluido digamos, la parte de gastos, después viene una integración de las deducciones relacionadas con nómina. Entonces, seguimos hablando de deducciones y de la identificación y la integración dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, en este caso, si tuviste cuotas del seguro por desempleo o aportaciones efectuadas al Infonavit, aportaciones efectuadas al SAR, aportaciones efectuadas, por ejemplo, al Fondo de Reserva de Pensiones y Jubilaciones, dependiendo la naturaleza de esos gastos de nómina, también tienes que identificar aquí cómo va a estar esa clasificación. Como pueden ver hasta el momento,
pues tanto en ingresos como en deducciones, nos pide una integración bastante detallada. Hay que tomarnos el tiempo de hacer esas integraciones con los contadores y fiscalistas de cada uno de los contribuyentes para poder reflejar de manera correcta las integraciones. Algo similar a esto sucede con la deducción de las inversiones, la depreciación fiscal. Aquí tienes que identificar qué tipo de inversión es de las que estás hablando, si son automóviles, si son computadoras, si son comunicaciones telefónicas, maquinaria y equipo. Dependiendo la naturaleza de esa inversión, la tienes que ir agregando de una por una. Entonces, esto también puede llegar a tomar algo de tiempo y es importante que se haga con las debidas medidas y precauciones por parte de los contadores de cada contribuyente. Una vez que ya se tiene esta integración, acudimos ahora a la determinación del costo de lo vendido, el cual también te pide información detallada de tu inventario inicial, si tuviste compras nacionales, compras extranjeras, tu inventario final. En el caso de si tuviste gastos indirectos, y finalmente pues te da un costo de lo vendido a nivel total para efectos de alimentar este apartado. La sugerencia para los contribuyentes es que tengan elaborado en papel de trabajo un estado de costo de lo vendido para poder reflejar de manera correcta esta información. Entonces, aunque este costo de lo vendido, determinación del costo de lo vendido, no está dentro del apartado de los estados financieros de la declaración anual, sí te pide el detalle en este apartado de las deducciones. Entonces es importante para los contribuyentes que lo tengan en cuenta, ¿no? Una vez que ya tienes tu integración de tus ingresos y de tus deducciones, te permite ahora sí dar clic en la pestaña que se indica como determinación. Básicamente este es un resultado, se alimenta de todas las demás pestañas, excepto por algunas partidas, por ejemplo, el de PTU pagada en el ejercicio. Todas estas que se ven con el botón de capturar, esta sí te permite ingresar cierta información en esta pestaña, y una vez que alimentaste la información, te desglosa la opción ya del pago con tu impuesto a cargo del ejercicio. Y finalmente en esta pestaña de datos adicionales te pide ciertos datos informativos, por ejemplo, el dato de la CUCA, el dato de la CUFIN, el dato del coeficiente de utilidad, que te lo determina de manera automática. Te pregunta si este año vas a estar obligado al pago de PTU o no. Y básicamente después de haber llenado todas estas partidas, debemos dar clic en el botón de administración de la declaración y te regresa a la página principal o a la página inicial. Como les comentaba al inicio, si el contribuyente presenta un dictamen fiscal o presenta un ISIF, únicamente los apartados que acabamos de revisar son los que te van a solicitar. Con eso se puede presentar tu declaración y con eso la concluyes. En este caso, para efectos de esta entrevista, seleccionamos que la compañía no estaba obligada a presentar el dictamen, no optaba por presentar dictamen y tampoco estaba obligada a presentar el ISIF. Por lo tanto, sí estamos obligados a llenar los estados financieros, que aquí únicamente te pide el estado de situación financiera, el estado de resultados y la conciliación contable fiscal. A diferencia del año pasado, no te pide el estado de variaciones en el capital contable y tampoco te pide el estado de flujo de efectivo. Otra variación en comparación con el año pasado es que con la información que se prellenó, o más bien que se presentó la declaración anual 2022, te va a alimentar los datos de estos estados financieros para efectos de la declaración anual 2023, con ciertas excepciones. Por ejemplo, si el año pasado sí presentaste ISIF o sí presentaste dictamen y este año no presentas ninguno de los dos, que sería un caso un poco raro, pero puede llegar a suceder. En ese caso específico, no te prellena la información de 2022 en los estados financieros. Si esta información sí la presentaste desde la declaración anual del año pasado, es decir, si desde el año pasado llenaste estados financieros en la anual, te va a precargar la información que declaraste el año anterior en ambos, tanto en el estado de situación financiera, que es el balance, como en el estado de resultados. Entonces aquí te permite, esta partida sí te
permite modificar los datos únicamente del 2023. 2022 ya viene precargado, no te permite editar nada. Y en este ejercicio 2023 te permite incluso agregar notas. Estas notas son optativas, es importante mencionar que no son obligatorias. Puedes poner la cantidad y aunque no la pongas la nota, sí te permite pasar a la siguiente pantalla. Una vez que concluyas el llenado de tus estados financieros, o más bien de este primer estado financiero, que es el de situación financiera, perdón, pasamos al estado de resultados. Igualmente, pues se tiene que llenar todos los datos, ingresos netos, tus costos de ventas, luego gastos de operación, etcétera, etcétera, hasta que llegas al resultado del ejercicio. Si no tienes importe, no te permite poner cero. Hay que seleccionar esta casilla que dice sin datos y entonces la dejas sin datos. El cero te lo marca como si fuera un error, no te permite avanzar si pones un cero en ese. Y nuevamente te permite agregar notas, las cuales son optativas. Puedes poner o puedes no poner estas notas aclaratorias para presentar tu declaración anual. Una vez que tienes estos estados financieros completos, te habilita el llenado de la conciliación contable fiscal para efectos pues de llegar a tu resultado fiscal del ejercicio 2023. De igual manera, si llenaste algo similar el año pasado, te va a precargar esa información del año pasado en esta columna de ejercicio 2022. Si no lo llenaste porque presentaste dictamen o ISIF, esta información queda en ceros y lo único que tienes que modificar es la información de 2023. Una vez que concluiste esto, nuevamente das clic en administración de la declaración y te regresa a esta pantalla inicial, la cual le das clic en presentar, enviar declaración en esta parte inferior y te va a pedir tu firma electrónica, autorizas el envío y te va a dar tu línea de captura para enterar el pago del impuesto correspondiente. Entonces, como pueden ver, sí hay algunas modificaciones en comparación con el aplicativo del año pasado, principalmente la información precargada de los estados financieros. Se eliminan algunos estados financieros, como el estado de variaciones en el capital contable, se elimina también el de flujos de efectivo. Y como les mencionaba hace un momento, hay cierta información que sí se puede teclear o modificar. Por ejemplo, los gastos no deducibles de nómina, la clasificación del tipo de ingreso o del tipo de deducción, el promedio de los créditos, el promedio de las deudas, pero también hay ciertos datos que no te permite modificar. Por ejemplo, la información precargada del visor de nómina en cuanto a las nóminas pagadas a tus empleados. No te permite modificar tampoco ingresos nominales de acuerdo con tus ingresos ya declarados en tus pagos provisionales entre enero y diciembre. Entonces, si los contribuyentes saben que los ingresos nominales reflejados al pago provisional de diciembre no son los correctos, la sugerencia es que vayan presentando esas declaraciones mensuales complementarias de manera inmediata para tener margen a que las autoridades a su vez actualicen el aplicativo de la declaración anual y les permita presentar su declaración en tiempo y forma. Si pues se ha visto en años anteriores que si se llegan a presentar este tipo de declaraciones los últimos días de marzo, aunque la compañía quiera presentar su declaración anual con cifras definitivas, como la página no se actualiza de manera inmediata ni automática, pues a veces se cruza el deadline del 31 de marzo y eso pues puede detonar pago de actualizaciones y recargos. Entonces la sugerencia es que ahorita que estamos a finales del mes de febrero, las compañías y los contadores fiscalistas en cada uno de los contribuyentes vayan verificando esta información de manera preventiva y pues tengan todavía más o menos un mes para ir haciendo cualquier tipo de ajuste. Entonces, básicamente, pues esa es la conclusión. Espero que sea pues de ayuda esta información y que los contribuyentes puedan ir ingresando a sus aplicativos de la declaración para ir identificando posibles errores de manera preventiva, ¿no?